Entonces, en eso me van a entender, por favor, bien. Y antes de entender dónde se insertan los diferentes huesos, ustedes saben que es el único hueso móvil que tiene características diartróficas, o sea, que tiene amplios movimientos. Entonces, pero si yo no sé los puntos diferenciales anatómicos de inserción, muy difícilmente lo voy a entender dónde se aplicarían cada una de estas inserciones. Iniciamos entonces con la mandíbula. Esta es la mandíbula. La mandíbula es un hueso impar, medio y simétrico. En una vida intrauterina, en el momento del nacimiento, este hueso era un hueso par. Al igual que el hueso frontal, ¿no es cierto? El hueso frontal estaba dividido en dos partes. De la misma forma, la mandíbula también está dividida en dos partes. En el frontal ustedes recordarán que se unen estas dos partes a partir de lo que es la sutura mentópica. Sin embargo, acá en la línea media encuentro a la sínfisis mentoniana. Sínfisis mentoniana, que no es nada más un medio de unión de ambas partes. Muy bien, vamos a aislar a la mandíbula para que ustedes vean cómo lo vamos a estudiar. Ahí está. La mandíbula en una vista frontal o anterior, en una vista lateral, y esta sería su vista posterior. Ahora, ¿cómo lo vamos a dividir a la mandíbula? De la siguiente forma, para estudiarlo de una mejor forma. Lo vamos a dividir de una siguiente forma, ¿ya? Aquí está el cuerpo, igual que el cuerpo del esfenoides. Así. ¿Qué forma tiene el cuerpo? El cuerpo tiene una forma rectangular. Así, de esta forma. Pero este rectángulo estaría en forma de una curva o herradura. Entonces va a tener una cara anterior, que sería esta superficie de acá, que sería convexa, y la cara posterior, que sería cóncava. Va a tener 4 bordes. Lateralmente a este rectángulo tenemos 2 rectángulos más. ¿Sí? Denominado como sus ramas ascendentes. Las ramas ascendentes, ¿no? Las ramas ascendentes llegarían a ser estas de acá. También tienen una forma cuadriláteral, como se puede observar en la imagen, ¿no? Entonces, estaría formado por 2 partes. Uno que es el cuerpo de la mandíbula y el otro que es la rama, 2 ramas ascendentes. Me interrumpe, por favor, si algo no está entendido. Sin miedo al éxito.
Entonces el cuerpo, esta sería su cara anterior, esta de acá sería su cara posterior, que es cóncava, ¿no? Muy bien. Sus bordes, el borde superior, el borde inferior y dos bordes laterales. Sus bordes laterales estarían prácticamente soldadas simostósicamente con lo que son las ramas ascendentes. Y es un punto incluso muy importante porque ahí en esa unión rama y cuerpo es donde se provoca fracturas, ¿no? Las fracturas mandibulares. Sin embargo, que de las ramas ascendentes, de acuerdo a una posición anatómica que sería esta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamarían sus caras? ¿Esta de acá? La cara lateral. Muy bien, la cara lateral. La cara Medial. medial, eso. Cara superior, inferior, esta. Borde Anterior. Eso, borde anterior y borde Posterior. Entonces, se dan de cuenta, solamente es ponerlos en posición anatómica. Y de acuerdo a la dirección, en los puntos cardinales, ya podemos darles sus caras y sus bordes. No es necesario, si bien memorizarse, solamente es ubicarse. Muy bien, vamos a ver entonces la descripción de la cara anterior. Partiendo desde la línea media, encontramos acá la sínfisis mentoniana. Esta región es el mentón, lo que conocemos de la barbilla, ¿cierto? Entonces, acá encontramos una eminencia triangular, denominado como la eminencia mentoniana. Esta eminencia mentoniana tiene una forma triangular, así como están viendo ahí, ¿no? A sus dos extremos del triángulo encontramos dos tubérculos, así, uno y dos, denominados como los tubérculos mentonianos. Fácil, ¿no? Solamente es reconocer en el hueso qué es lo que estamos viendo. Sínfisis mentoniana, eminencia mentoniana y los dos tubérculos mentonianos. Lateralmente a estas estructuras encuentro los orificios mentonianos. ¿Ves? Ya estamos con 4 nombres coincidentes. Solamente es observar qué ve. Un orificio, una eminencia, 2 tubérculos laterales y en la línea media una sutura, vestigio de unión de las dos partes. Y fácil, por aquí, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a atravesar? El van. Eso, el van mentoniano. Van. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una vena, una arteria y nervio mentoniano. Este orificio es muy importante reconocerlo porque acá realizamos en odontología las técnicas anestésicas mentonianas, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica este orificio? Se ubica acá. Aquí estaría el alveolo del primer premolar y del segundo premolar. Estaría entonces el orificio ubicado equidistante por debajo de los dos premolares. Es coincidente también entre el borde superior y el borde inferior. ¿Qué quiere decir? Si en todo caso de aquí, del borde superior al borde inferior, mide 4 centímetros, entonces el orificio se encuentra a 2 centímetros, en la mitad, es equidistante. ¿No? Por debajo y lateralmente al orificio mentoniano encuentro una línea.
que por su forma diagonal en dirección se le denomina como la línea oblicua externa. Línea oblicua externa. Donde se insertan los siguientes músculos: buccinador, triangular de los labios, cuadrado de los labios. El músculo triangular de los labios es también llamado como depresor del ángulo de la boca. Y el cuadrado de los labios es también llamado como el depresor del labio inferior. Para que entiendan bien el término depresores, hay músculos depresores de la mandíbula. ¿Qué van a ayudar a hacer? Van a ayudar a que la mandíbula descienda hacia abajo. ¿No? Eso es depresor. Entonces, lo que les he indicado, si van a encontrar aquí depresores, son depresores del labio inferior, o sea que van a bajar el labio hacia abajo y también van a marcar el ángulo, o sea, la comisura labial. Y en la eminencia mentoniana y también en la sínfisis mentoniana se inserta el músculo borla del mentón, o el músculo mentoniano. Borla del mentón o músculo mentoniano. ¿Listo? ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí. Repaso. Sínfisis mentoniana, eminencia mentoniana, tubérculos mentonianos, orificio mentoniano, línea oblicua externa. Inserciones musculares en esta cara. En el medio, la borla del mentón. En la línea oblicua externa, depresor del labio inferior, depresor del ángulo de los labios, músculo buccinador. El músculo buccinador es el músculo de los trompetistas. O sea, si ustedes inflan la boca, como que inflan un globo, ese músculo es el que se expande lateralmente en los cachetes. Vámonos a la descripción ahora de la cara posterior. En la cara posterior, también iniciando desde la línea media, esta cara por si acaso es cóncava. ¿Ya? Vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar como unas espinas en el medio. 4 espinas. Y estas se denominan las apófisis geni. Las apófisis geni. Geni. ¿Tienen amigas Jenny? No. ¿No? Son las apófisis geni. No. 2 superiores y 2 inferiores. ¿Por qué es importante reconocer estas apófisis? Porque van a prestar inserción a 4 músculos acintados, delgados. Los 2 superiores se denominan como el músculo genio-gloso. El término gloso, ¿a qué hacía referencia? Eso, a la lengua. Entonces de aquí se va a dirigir hacia los músculos de la lengua.
La lengua tiene 17 músculos y el genio gloso sería uno de ellos. Y los de abajo son los geni y oideos. Y oideo. Ya por el nombre ya nos estamos imaginando, ¿no? Que va a ir desde esta apófisis hacia lo que es el cuerpo en su borde superior del hueso hioides. ¿Qué es lo que más encontramos? Igualito que hemos encontrado una línea oblicua externa en la cara anterior, aquí también encontramos otra línea, que es la línea oblicua interna, también llamado como línea miloioidea. Miloioidea. ¿Qué músculo se va a insertar acá? El músculo miloioideo. Por eso lleva ese nombre. Enseguida vamos a ver cómo se inserta este músculo. Puesto de que este músculo, de acuerdo a sus fibras transversales, se unen con el otro lado, o sea, con el lado derecho e izquierdo. Y estarían formando una separación de las regiones sublingual y la región suprayoidea. Es como una sábana que separa estas dos regiones. Esta línea oblicua interna, a su vez, delimita dos fosas. Una fosa que se encuentra por encima y cerca a la línea media. Y otra fosa que se encuentra posterior e inferior por debajo de la línea oblicua interna. De esta forma. No podemos hablar de fositas. Estas son fosas pertenecientes a alojar en estado fresco a dos glándulas salivales muy importantes. Esta de acá es la fosa sublingual y esta de acá es la fosa submandibular. Acá se aloja entonces a la glándula sublingual y acá se aloja a la glándula submandibular. Muy bien, hacemos el repaso rápido. 4 apófisis geni en la línea media, los superiores para el genio gloso y los dos inferiores para la inserción del músculo genioideo. El genioideo está así, son acintados, delgados. ¿No? Lateralmente encuentro a la línea oblicua interna, donde se inserta el músculo miloioideo. Este músculo delimita a su vez dos fosas, la fosa sublingual y la fosa submandibular, que aloja a las glándulas salivales del mismo nombre. Sus bordes. El borde superior. El borde superior, también llamado como el borde alveolar, que sería toda esta parte de acá, ¿no? Está lleno de orificios o procesos
donde prácticamente se implantan el cemento radicular de las piezas dentales. Cada uno de estos procesos que están viendo acá, alveolares, entonces se implanta una pieza dental. Entre un alveolo y el otro alveolo, esta las voy a pintar. Estos imagínense que son donde se implantan los incisivos centrales. Está separada por una cresta, denominada como la cresta interalveolar. Es una cresta que estaría entre dos alveolos, por eso se llama como cresta interalveolar, también llamado como el septum. Cresta interalveolar. Ahora, si alguna vez se han hecho sacar sus dientes, algunos se han hecho sacar una muela, ¿no? ¿Y una muela cuántas raíces tiene? 4. Puede ser 4, puede ser 3 o pueden ser 2. Entonces, estas piezas dentarias están separadas a su vez, o sea, sus raíces de esos dientes multirradiculares están separados en el hueso por unos tabiques. Estos tabiques de aquí. ¿Notan? Aquí hay un tabique, aquí hay otro, aquí hay otro tabique. Esto correspondiente a los 3 molares inferiores. Este tabique se denomina como el tabique interradicular, no interalveolar. Tabique interradicular. Y ese tabique también se lo conoce con el nombre de interseptum. ¿Cómo era? Interseptum, también llamado como el tabique interradicular. Septum. Interseptum y el septum, o tabique interradicular. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, visto un poquito más hacia arriba, aquí están las crestitas, ¿no? Las crestas interalveolares, serían estas crestitas, ¿no? Estas son crestas, los otros son tabiques. Ahí está, ¿no? Crestas interalveolares o septum. Y en los multirradiculares, los tabiques interradiculares o interseptum. El borde inferior. En el borde inferior podemos indicar que es romo, que no es un borde agudo, al igual que sus bordes de la rama ascendente, es un borde redondeado. Ustedes pueden tocar el borde inferior y no es cortante, ¿verdad? Es romo. ¿Qué quiere decir romo? Redondeado. En el borde inferior voy a encontrar 2 fositas. Aquí está una fosita por debajo de los tubérculos mentonianos. Estas 2 fositas son llamadas como las fositas digástricas, donde se inserta el vientre anterior del digástrico. Vientre anterior del digástrico. ¿Por qué digástrico? Di, ¿qué significa di? 2. 2.
Entonces tiene dos cuerpos, ¿no? Aquí estaría el tendón intermedio entre estos dos cuerpos y adivinen dónde se inserta el vientre posterior del digástrico. Por puntos. No, los conductos del hueso temporal en la porción pectoral, los conductos. ¿O no? Sí, creo. Tibio. ¿Dónde se inserta? Por puntos. El vientre posterior del digástrico. En el hueso que suelto, ¿cómo se llama? En el hueso que suelto, en el hueso ioides. No, Acá. Por acá. no. Entonces la deja mucho. Hoy día tenían que exponer temporal. Tenían que manejar eso. La ranura elástica. Bien. Ya tengo un punto extra. Bien. En la ranura digástrica que se encuentra en la apófisis mastoides. La apófisis mastoides hay una ranura, ¿verdad? Como un canal. En esa ranura digástrica se inserta el vientre posterior del digástrico. ¿Acá qué? Eso, ahí. La ranura digástrica, sí. Está en la apófisis. ¿No? Ahí atrás. Apófisis mastoides, Y abajo. sé que tiene la forma. Tiene una ranura. ¿Ya? Una ranura, ¿cierto? Por si tiene ese mismo, ¿no? Ranura digástrica. Entonces, ahí sí. Y están unidas ambas entonces por un tendón intermedio. ¿Ya? Un tendón intermedio. Este tendón intermedio sí se llega más o menos a insertar en el asta menor del hueso ioides. Eso vamos a ver enseguida. ¿Se inserta? En el asta menor del hueso ioides. Gracias. Sus dos bordes laterales unidos al borde anterior de la rama ascendente. ¿Ok? No hay mucho que describir. Solamente que, como ya se ve indicado, necesario saberlo. ¿Por qué? Porque a este nivel, cuando se tiene un golpe bastante fuerte, un traumatismo, llega a fracturarse el hueso maxilar inferior. Cara lateral de las ramas ascendentes. La cara lateral de las ramas ascendentes es lisa, plana, en su ángulo posterior inferior, correspondiente a este ángulo, también llamado como el gonion. Punto craniométrico que se llama gonion acá, ¿ya? Gonion. Me he olvidado acá, el punto craniométrico, denominado como nation. Entonces, en este ángulo posterior inferior de la
ramas ascendentes, vamos a encontrar unas crestas rugosas que también tienen una forma diagonal, denominadas como las crestas de inserción para el músculo macetero. Crestas o rugosidades para la inserción del músculo macetero. Entonces acá se inserta el músculo macetero, que tiene esta forma. Así. ¿Ok? Han escrito dos puntos más, ¿no? Nation y gonion. Aquí me van a prestar atención, por favor, ¿bien? Más que todos los doctores. En la cara medial encuentro casi en el centro un orificio denominado como el orificio superior del conducto dentario inferior, también llamado como el orificio alveolar inferior. Por delante de este orificio encuentro una espina de forma triangular, la espina de Spix. Spix. O língula de la mandíbula, que estaría como una lengüeta salida por delante de este orificio. Otra língula que encontramos en el esfenoide, ¿no? Su borde medial, la língula del esfenoide. Entonces, aquí encuentro la espina de Spix. Gracias a esta espina es que hay una técnica que se denomina la técnica de Spix. Por debajo del orificio encuentro un surco, el surco miloioideo. A ver, por el agujero alveolar inferior va a atravesar el van alveolar inferior. Por este surco miloioideo va a atravesar el van miloioideo. ¿Qué músculo se insertaba acá? ¿Qué músculo? El músculo miloioideo. El músculo miloioideo. Entonces aquí estarían sus inervantes e irrigantes de este músculo, ¿no? Entonces aquí pasa el nervio, van miloioideo, estos nervios, estas arterias van a ir a irrigar e inervar a este músculo, al músculo miloioideo. Otra vuelta. Igual que tengo en su cara lateral unas rugosidades en este ángulo, de la misma forma en su cara medial encuentro las mismas crestas y rugosidades, pero estas rugosidades son para la inserción del músculo macetero interno, también llamado como el músculo pterigoideo interno o medial.
Entonces, hacia lateral se insertaba el músculo macetero. Y hacia medial el músculo pterigoideo medial o macetero interno. Orificio alveolar inferior, la espina de Spix, surco miloioideo, crestas y rugosidades para la inserción del músculo pterigoideo medial. ¿Cuántos bordes hemos dicho? 4. 4 bordes. El borde anterior. El borde anterior Buenos días. casa. Buenos días. Ya entendí. ¿Te has perdido la mandíbula? Es que ¿cómo era esto? Es lo mismo internamente que se llama. Entonces, igual son rugosidades. Ajá. Rugosidades. O sea, el mismo. Se llama crestas y rugosidades. Ahora para la inserción. Rugosidades. Rugosidades. Perdón, si está mal. Para la inserción del músculo macetero interno. Para eso se inserta el músculo interno. Pterigoideo medial. Parece Lorena que exponga. Entonces, Ustedes me parecen, ¿no? ¿Se ha caído, no? No, me ha pasado la llanta del auto. Ay, no. Ya ves, la vuelta es para El abuelito era. Ya revelado. brujería de sí, nada que Su macumba. su muñequito. El karma, dice. El karma. Su muñequito vudú está manejando. Externo. Ya. El borde anterior de la rama ascendente, a medida que este borde desciende hacia abajo, se va a bifurcar. ¿Adivinen qué? En 2 líneas. Línea oblicua externa y la línea oblicua interna. Delimitando una fosa triangular. Esta fosa triangular entre las 2 líneas oblicuas se denomina como el trígono retromolar. Trígono, ¿por qué? Porque tiene una forma triangular, ¿no? Retromolar, ¿por qué? Porque estaría detrás de los molares. Ahora, quiero que se ubiquen muy bien esta dirección de este trígono, porque es un punto o reparo anatómico importante para hacer la técnica de Spix. Muchos se imaginan a este trígono retromolar aquí. Ahí se imaginan cuando están en la boca realizando esta inspección. Pero si se dan de cuenta, este trígono retromolar se encuentra lateralmente al último molar. Estaría en una dirección lateral. Otra cosa, piensan que la rama ascendente se encuentra acá, ¿no? Y si se ubican, tiene una forma centrífuga hacia afuera la rama ascendente, ¿no? Hacia afuera está la dirección, no está cerrado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ubicarnos cuando se hagan inspecciones semiológicas en la boca, la dirección de la rama ascendente. Me olvidé acá. Es muy importante también igual reconocer, aquí se encuentra el trígono retromolar, ¿no?
A nivel de este ángulo se va a insertar un ligamento, denominado el ligamento pterigomandibular, por puntos. ¿Dónde se inserta este ligamento? En el gancho de los apófisis. Eso, muy bien. Se inserta en el gancho de las apófisis pterigoides. ¿Sí, señor? Mandibular. También llamado como cintilla buccinatofaríngea. Cintilla buccinatofaríngea. Esta cintilla buccinatofaríngea la que tienen que ubicar también igual en la boca, ¿ya? Donde se ve clínicamente este ligamento, puesto que cuando abrimos la grande la boca, ya lo puedo notar así tenso, anémico. ¿Por qué cintilla buccinatofaríngea? Porque por delante se insertaría el músculo buccinador y por detrás se insertaría el músculo constrictor superior de la faringe. Por eso cintilla buccinatofaríngea. Este ligamento hacia abajo, como se lo estoy rayando, ¿no es cierto? Estaría inserto, yo me ubico la última muela, ya sea un tercer molar inferior, o sea, un segundo molar inferior. En esa muela encuentro sus caras, una cara vestibular, una cara lingual, una cara mesial y una cara distal, solamente del último molar. El ligamento se inserta acá, en la zona distolingual del último molar. Ahí se inserta. Lingual del último molar inferior. Ahora, nuevamente, ¿cómo se llama esto? El ligamento Digo, no. Retromolar. Este trígono retromolar está separado así por una cresta. Y esta es la cresta buccinatriz. Cresta buccinatriz, donde se inserta el músculo buccinador. Pero ahí está la cresta, ¿ya? La cresta buccinatriz. Borde posterior. El borde posterior, también llamado como el borde parotidio. Este borde tiene relación con la glándula parótida. La glándula parótida se encuentra, aquí está el orificio auditivo externo, por donde entran las ondas acústicas. Por delante del orificio encuentro el trabo auricular. Entonces estaría intermedio esta glándula parótida entre este orificio con el borde posterior de la mandíbula. Por eso lo denomina como el borde parotidio. Este borde se une con este borde de acá, donde se inserta el músculo macetero, el borde inferior de la rama séptica. Y aquí van a formar un ángulo, el ángulo que se llama
Genial. Gonion. Gonion. ¿Este borde qué borde sería? Borde Anterior. muy bien. En la unión del borde anterior con el borde inferior insertado del músculo macetero, voy a encontrar aquí un canal denominado el canal facial. Canal facial. Por este canal facial atraviesa la arteria y la vena facial. Traten de ubicarse todos, a ver, y toquen esta parte de aquí, a nivel de ese ángulo, entre el borde anterior de la rama ascendente y el borde inferior, y quiero que sientan los latidos de la arteria facial. ¿Sienten? Ya sea con el dedo índice o con el dedo medio. ¿Sienten? ¿O nada? A ver, lo están tocando. En el borde, guaguay, caxitos. Ahí. Las músculos maceteros. El borde que Gonio, estás en el gonio. Ahí está. Vos en el gonio, mi gonio. A ver. Gonio, estás en gonio. Aquí, guay. ¿Sí? ¿No? ¿Sienten? La pulsación. La pulsación de la arteria facial. Entonces la arteria facial es la que se dirige y hace su travesía a nivel del borde inferior de la mandíbula para dirigirse oblicuamente hasta el ángulo interno del ojo, acá. Entonces tiene este detalle, ¿no? Por donde pasaría la arteria y la vena facial. ¿Ya? Entonces ahí que es lo que encuentro, el surco de la arteria facial, ¿no? Aquí qué músculo se inserta, les dije. Y el músculo macetero. Eso, el músculo macetero. Por último nos vamos al borde superior. Al tóxico de sus bordes. ¿Qué encuentro a nivel de su borde superior? Encuentro primeramente una lámina triangular en su ángulo antero superior. Este ángulo se denomina como la apófisis coronoides. ¿Por qué coronoides? Porque si ustedes se ubican de los antiguos reyes, sus coronas eran así, ¿no? ¿No? Así era una corona. Sigue siendo una corona. Entonces, por eso se lo denominan como apófisis coronoides, por esta parte de acá. Tiene la forma triangular, al igual que la apófisis cristagal. Va a tener un vértice, una base, una cara lateral, una cara medial, un borde anterior y un borde posterior. En toda esta estructura, ya sea en sus bordes, en su vértice, en su base, también parte, miren acá, del borde anterior de la rama ascendente, se va a insertar el músculo temporal. Por detrás
encuentro una escotadura, el escote de la mandíbula. ¿Ya? Ya saben que es una escotadura, ¿no? Entonces, acá se denomina como la escotadura mandibular. Escotadura mandibular. También llamado como la escotadura semilunar. Porque miren, si dan cuenta, ahí estaría como una luna, ¿no? Semilunar. Por donde va a atravesar el van maceterio. Atraviesa el van maceterio. Vena, arteria y nervio maceterio. Los tres atraviesan por aquí. 1, 2, 3. Y por último, en el ángulo postero superior, encuentro esto. El cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular tiene una forma elíptica, es elipsoide. Recordarán esa forma misma del cóndilo del occipital, ¿no? Tiene esa misma forma, es elipsoide. ¿Ya? Es más ancho en sentido superior que inferior. A medida que desciende hacia abajo, esta se va adelgazando. Y como se va adelgazando, esa parte delgada se denomina como el cuello del cóndilo. El cuello del cóndilo, que sería esta parte de aquí. Si se va adelgazando esa porción del cuello del cóndilo, esa porción es peligrosa, puesto que el traumatismo también igual se traumatiza o se fractura a este nivel, el cuello del cóndilo. Es que hay más tejido esponjoso a ese nivel. Ahora, en el cuello del cóndilo, en relación a su cara anteromedial, vamos a encontrar a este nivel una fosita, denominada como la fosita pterigoidea. Fosita pterigoidea. En esta fosita pterigoidea se va a insertar el músculo pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial tiene una forma triangular. Su vértice es el que se inserta ahí. Se inserta el vértice del músculo pterigoideo lateral. ¿Listo? Eso es el músculo, este es el hueso maxilar. Una descripción ósea. ¿Esto qué tenemos? ¿Teoría? ¿Teoría esto qué tenemos? Trasnomo. Luego, ¿Qué? luego práctica. Luego práctica, ¿eh? Ya, sí. No, no,